Chicos, empezamos el encuentro número 20 de asesorías académicas y trataremos el tema de las competencias ciudadanas y los derechos humanos. Para el desarrollo de esta actividad es importante entonces que nos acerquemos a la comprensión de lo que son las competencias ciudadanas, entendidas como el conjunto de actitudes, conocimientos y habilidades que, articulados de forma apropiada, hacen posible que el ciudadano actúe de manera eficaz con el fin de construir una sociedad democrática, pacífica e incluyente. Y es importante aquí denotar los términos sociedad democrática, pacífica e incluyente, es decir, que una sociedad participativa, donde esté la paz y donde todos tengamos un espacio, es algo que se debe construir y que se debe construir a partir de la educación, según Guerra 2014 y el Ministerio de Educación Nacional. Por eso la educación nos invita a nosotros a conocer la realidad de nuestro territorio, de nuestra comunidad, de nuestra casa, y a partir de ahí a construir, a ser constructores de una nueva sociedad. Para ello es importante que entendamos que dentro de las competencias ciudadanas se incluyen las habilidades de comunicación. ¿Qué significa esto? La capacidad de poder hablar sobre nuestras diferencias, de poder escuchar al otro, de poder expresar lo que nos gusta, pero también lo que nos incomoda. Las competencias cognitivas que nos ayudan a desarrollar los elementos de la sapiencia a partir de nuestras experiencias personales, sociales y familiares y cómo podernos relacionar con estos individuos que nos ayudan a nosotros a crecer como personas en una sociedad organizada. Dentro de este contacto también tenemos las competencias emocionales. Y cuando hablamos de contacto, de competencias emocionales, es ponernos en condición de identificar lo que gusta, lo que disgusta, lo que agrada, lo que desagrada, no solamente al otro, sino aquel que está a mi lado, aquel con el que comparto, pero también pensando en primera persona, lo que tiene que ver conmigo mismo. ¿Para qué? Para poder desarrollar convivencia y paz, participación democrática y diversidad. Esto según la Cátedra de la UNESCO 2015. Por lo tanto, las competencias ciudadanas desarrollan habilidades que les permiten examinarse a sí mismos, reconocer sus reacciones y sus actos, entender por qué es justo actuar de una manera y no de otra, expresar sus opiniones con firmeza y respeto, construir en el debate, cumplir sus acuerdos, proponer, entender y ante todo el respeto a la norma. Tenemos entonces que preguntarnos qué relación hay entre la paz y el conflicto. Y encontramos que la paz significa algo más que la ausencia de guerra y de conflicto. Es un concepto dinámico que debe considerarse en términos positivos. La presencia de la justicia social y la armonía, la posibilidad de que los seres humanos realicen plenamente sus posibilidades y gocen del derecho a una supervivencia digna. Entendida la supervivencia digna, garantizados aquellos derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, el trabajo, la igualdad frente a la justicia. ¿Cómo se construye entonces la paz ante un conflicto? Y podemos entender, según la Universidad Tadeo, que construir la paz en un conflicto, la paz persigue la mitigación y posterior erradicación de las desigualdades. Es decir, sin superación de las desigualdades, las inequidades y la falta de oportunidades, no hay paz. Ante todo el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entre otros aspectos que proporcionan bienestar y equilibrio a las sociedades. ¿Por qué se dice que los conflictos son necesarios para llegar a la paz?
Claro, sin conflictos no hay progreso. Es necesario identificar las desigualdades, es necesario identificar aquellas cosas que son obstáculos para poderlas superar. Por ello, sin conflictos no hay progreso. Y los conflictos se tornan cada vez más violentos por la lucha de clases. Por eso, concluye Marx, existen fuerzas inherentes a la organización económica de toda sociedad que generan inevitablemente conflictos de clase cada vez más violentos y revolucionarios. The sun is rising. I'm never smiling. Don't wanna wake yet. La paz es también un derecho humano, del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos titulares. Todas y todos tenemos derecho a vivir en paz. Todas y todos tenemos derecho a una paz justa. Todos y todas, y esto es muy importante entenderlo, merecemos una paz que sea sostenible y duradera. La paz no es solo ausencia de conflicto armado interno o internacional. La paz es un derecho humano, es una cultura de paz. Por lo tanto, el derecho a la paz es un derecho tanto en el ámbito nacional como interno, pero también en el derecho internacional. Es tan cierta la afirmación de que no puede haber paz sin derechos humanos como la que no puede haber derechos humanos sin paz, referida a la vida, al interior de los estados y a la situación internacional. El derecho humano es el derecho a la paz. Y esto lo entendemos desde lo que dice la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ¿cierto?, en Costa Rica. Por lo tanto, entender la paz es entender la vida, el desarrollo individual, social, colectivo, en la construcción de una sociedad mejor. All right, you win. You get one song. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Esos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna, según la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entendidas entonces las competencias ciudadanas, las competencias universales, las competencias básicas y específicas, nos enfrentamos a un taller que debemos desarrollar donde nos preguntamos qué se entiende por competencias ciudadanas, cuál es la importancia de las competencias ciudadanas en la vida social, por qué los derechos fundamentales son esenciales para la vida social, cómo contribuyen los derechos humanos a la construcción de una sociedad democrática, qué entendemos por democracia. ¿Cuál es la relación entre las competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos fundamentales? ¿Qué papel juega la educación en el desarrollo de las competencias ciudadanas? ¿Cómo se relacionan las competencias ciudadanas con el ejercicio de la responsabilidad social? ¿Qué desafíos se enfrenta la promoción de competencias ciudadanas en la actualidad? ¿Por qué es importante fomentar la cultura de respeto de los derechos humanos desde temprana edad? Y finalmente, ¿cómo pueden los ciudadanos contribuir a la promoción de los derechos fundamentales y las competencias ciudadanas? Even though this is something I don't need. So don't Les invitamos entonces a visitarnos en nuestras redes, a recomendarnos con sus amigos, familiares, conocidos, a visitarnos en la página www.fundepro.org, nuestro canal de YouTube en Fundepro ONG en Instagram y en la web fundepro.com/fundepro. Para aprender más sobre derechos humanos, sobre dignidad, sobre deberes, sobre propiedad, sobre justicia, sobre igualdad, sobre votar, casarse, sobre aquellos elementos
que hacen que la vida tenga sentido. El derecho de la vida, el derecho de la asociación, del pensamiento, de la expresión. Quedan ustedes entonces con la actividad para desarrollar en el transcurso de esta semana, tanto por este medio como por el canal de WhatsApp. Les invitamos a acompañarnos a desarrollar el taller y a entregarlo por medio digital a través de los canales seleccionados para ello. Deseamos que tengan un excelente resto de semana y que tengan un tiempo de mucha prosperidad en su familia y de mucha paz.